Isaías 53, versículo 4 al 6 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor que por medio de su palabra nos hable en esta tarde. Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno en esta tarde, Señor. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos hables y que tú nos transformes por medio de tu palabra, Señor, en esta tarde. Háblanos, Señor, háblale a un amigo que está aquí hoy, Señor. Háblale, Señor, a alguien que necesita escuchar esta palabra de esperanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dando un fuerte gloria a Dios, le invito a que tome su lugar. El efecto de la cruz. El efecto de la cruz. Lo que acabamos de leer ahí en Isaías 53, versículo 4 al 6, dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue una profecía acerca del Mesías que vendría, y por generaciones se había prometido uno que salvaría al pueblo de sus pecados, porque la realidad era de que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. Ese es el estado actual del hombre. Y eso fue desde que Adán y Eva cometieron el gran error de desobedecer la palabra de Dios. Desde ellos ha entrado el pecado a todo el mundo, y por medio del pecado la muerte. Y aún así, Dios quiso que el pueblo de Israel ofreciera un sacrificio en el altar como propiciación por los pecados del pueblo. Desde el principio Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, siempre ha querido estar cerca del hombre, siempre ha querido tener esa relación personal con el hombre. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos que los sacrificios de animales eran una parte vital de la adoración y el arrepentimiento del pueblo de Israel. Los sacrificios tenían varios propósitos. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que los sacrificios tienen varios propósitos. El primer propósito es que el sacrificio era una expiación por el pecado. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Los sacrificios de los animales se ofrecían para expiar los pecados del pueblo y restaurar su relación con Dios. Levítico capítulo 4 versículo 20 dice la palabra del Señor: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Entonces, los sacrificios eran una expiación temporaria por el pecado. Número 2, era una representación del pecado. Los sacrificios de animales representaban el pecado del pueblo y el castigo que merecían. Tomaban el lugar del hombre.
Levítico 1:3-4 dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá manos sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces era una representación del castigo que merecíamos los hombres por ser pecadores. Se ofrecía algo, ¿cierto?, en nuestro lugar. Número 3 era cobertura temporal. Los sacrificios de animales proporcionaban una cobertura temporal para el pecado, permitiendo que el pueblo se acercara a Dios y lo adorara de nuevo. Porque el hombre vivía en un ciclo de pecado, y estos sacrificios solo le recordaban al hombre que era pecador. Cada día ellos ofrecían y traían un holocausto y traían un sacrificio, pero no había cambio del corazón, no había cambio en la mente del hombre. Seguían en el mismo pecado, seguían en el mismo error. O sea que esto era solamente una representación del pecado del hombre, que tomaba el lugar de él por un tiempo para apaciguar la ira de Dios que quería venir sobre el hombre. Pero estos sacrificios tienen sus limitaciones. Aunque los sacrificios de animales eran efectivos para apaciguar y proporcionar una expiación temporal, estos sacrificios tenían sus limitaciones. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice la palabra del Señor: dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 1-4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea que los sacrificios no podían hacer perfecto a ningún hombre. No podía cambiar a nadie, no transformaba a nadie, no sirve para perfeccionar al hombre. Por más que el hombre intente seguir la ley, nunca será salvo por ella. La ley no salva a nadie. La ley solamente sirve para enseñarnos a nosotros que somos hombres pecadores necesitados de un Salvador. La ley, usted cumple la ley, usted no se va a salvar. Pero usted quiere ser salvo, tienes que creer en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo. Alguien diga gloria a Dios. No sirve la ley para salvar al hombre. La ley nos lleva a Cristo. Cristo es el que salva al hombre. Dice la palabra del Señor: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero este no es el problema. Si los sacrificios de la ley funcionaran, solo tendría que haber hecho una vez un sacrificio por todos. Pero la ley no limpia la conciencia de pecado, no limpia los corazones, no lava los pecados. Dice en el versículo 4, dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No. Ya Dios estaba cansado de recibir holocaustos. Tenía que haber, hermanos, uno que puede quitar el pecado. Y nosotros conocemos a ese uno que sí puede quitar los pecados del hombre: Jesucristo, Dios manifestado en carne. Oh, aleluya. Él es el único que sí puede borrar. Él es el único que sí puede quitar, transformar al hombre, cambiar su mente, o perfeccionarlo por medio de su espíritu. Él es el único que puede quitar los pecados del hombre.
Por eso Juan declaró en aquel día: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese se llama Jesucristo. Ese se llama Jesucristo. Alguien diga amén. Si usted quiere aplaudir, y aplaudir. Aleluya. Porque Jesús fue el único sacrificio definitivo. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el cumplimiento definitivo de los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque Jesús es la representación perfecta. Jesús, como Cordero de Dios sin pecado, perfecto, representó perfectamente, valga la redundancia, a la humanidad y tomó sobre sí el castigo del pecado. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor, hablando acerca de Jesús, siendo el único justo, el único digno de morir en una cruz y perdonarnos de nuestros pecados. Dice Primera de Pedro 3:18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Amén, amén. ¿Y qué dice ahí? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En este contexto, hermanos, en este contexto nosotros éramos los injustos. Los que merecíamos la muerte, los que merecíamos ir a la cruz, los que merecíamos ir al Calvario, éramos nosotros los injustos. Pero eso fue lo más hermoso que sucedió en el Calvario. Eso fue lo más lindo de mi Dios, aleluya, que se bajó del trono, vino y andó y murió en una cruz, siendo el justo, murió por los injustos. Oh, yo no sé si eso me causa ti gozo, aleluya, pero eso es lo hermoso de mi Dios, que el justo murió por la injusticia. ¿Será capaz usted morir por alguien que hizo algo malo, que hizo algún pecado, que hizo algo grande, que impactó la vida de muchos? ¿Podría usted? Yo creo que sería muy difícil morir por un injusto, aleluya. Y yo me imagino al Señor en esa cruz con tanto amor, lleno de tanta gracia, lleno de tanta misericordia, morir por nosotros los injustos. Él se merece un aplauso. Por eso dice: porque también Cristo padeció una sola vez. El sacrificio de Jesús fue el evento de una vez y por todas, que suplió una expiación eterna para el pecado del hombre. Dice Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice la palabra del Señor: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y mira cómo habla aquí el escritor de los Hebreos a los hebreos. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hecho más sublime que los cielos. Aleluya, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Aleluya. Jesucristo es perfecto. Aleluya. Cuando Él caminó en esta tierra, fue perfecto, en Él no había pecado. Por eso Él es la propiciación perfecta por nosotros, porque Él no tiene que ofrecer por sus propios pecados, no, aleluya. Él se ofreció por nuestros pecados.
Amén, amén, gloria a Dios. Por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, dice la Biblia. ¿Sí están ahí? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por eso a nosotros no nos conviene creer en un hombre común. No, Señor. No nos conviene creer porque un hombre común tiene que ir y ofrecer por sus propios pecados. Hoy quiero decirte que yo no te puedo salvar porque yo tengo que ir al Señor por mis propios pecados. Aleluya. Por eso no sirve, no nos conviene creer en un hombre común, porque todo hombre es pecador. Y la palabra del Señor nos enseña: maldito el varón que confía en el hombre. Aleluya. Oh, hermanos, pero sí nos conviene creer en Jesucristo, el único hombre que caminó esta tierra perfecto, sin mancha, santo y digno de un aplauso en esta mañana. Digno de un aplauso fuerte. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Aleluya. Esto hablando acerca de Jesús siendo el sacrificio definitivo. Como Él nos justificó y como Él nos salvó. Dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por ¿qué? Su propia sangre. Por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Por eso no creemos en sacrificios en un altar físico, ya no. Jesucristo es el único sacrificio definitivo que entró al lugar santísimo y por su propia sangre nos redimió, aleluya, nos limpió, nos santificó, nos justificó. Oh, yo no sé si usted quiere alabarlo a Él en esta mañana. Entró una vez y por todas hizo por nosotros lo que nosotros nunca podíamos hacer. Aleluya. Nunca podíamos hacer eso. Por eso es por medio de Jesucristo que hay perdón completo para el pecado. Si tú eres pecador, no confíes en el hombre, no confíes en ti mismo. Pon tu confianza en Jesucristo, aleluya. Como lo que le dijo aquel discípulo, a ese carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, porque cuando alguien pone su fe en Jesucristo, sus pecados son borrados. Oh, su vida cambia, su vida transforma, su vida es completamente volteada. ¿Será que alguien ha experimentado eso? Aleluya. Romanos capítulo 5, versículo 8. Quiero decirte, amigo, que estás en este lugar, que tu sangre no sirve para limpiar tus pecados. Aleluya. Necesitas la sangre de uno perfecto. Y esa sangre de ese perfecto se llama Jesucristo. No confiamos en el hombre para salvarnos, confiamos en Jesucristo. ¿Qué es lo que dice en Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es que no hay otro nombre. No podemos, hermanos, ser salvos en títulos. Necesitamos ser salvos por un nombre. Y el nombre es Jesucristo. Porque es que no hay otro que pueda salvarnos. Solamente Jesucristo. Porque solamente Jesucristo fue el que se dio por nosotros. Miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra. O sea que esto no fue palabrería. Esto lo demostró con acciones. Él tomó la iniciativa para salvarte a ti, para salvarme a mí.
Aleluya. ¿Cuánto les gusta cuando alguien toma la iniciativa para hacer un favor para nosotros? Aleluya. Mire que el Señor Jesucristo tomó la iniciativa para salvarnos a nosotros. Por eso Él se bajó de ese trono, vino y se vistió de hombre y caminó entre nosotros. Aleluya. Y nosotros le vimos. Dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra, esto es una muestra de amor, el hecho de que estás vivo es porque Dios ha mostrado su amor y su misericordia para contigo. Sí, el hecho de que estás aquí, el hecho de que estás a salvo, el hecho de que estás bien con salud, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Pues de cuántas cosas te ha guardado Dios, Él ha demostrado su amor para ti, por guardarnos. Pero aún, la expresión más grande de amor que Dios nos ha mostrado es ir a una cruz. Porque dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Aleluya. O sea, no nos podíamos convertir porque no había conversión en ese entonces, pero Él vio nuestro estado y vio que éramos pecadores y vio que éramos sucios, vio que teníamos las vestiduras sucias, estábamos manchados del pecado y aún así Él se dio por nosotros. Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados. ¿Por qué? ¿Están ahí? Con su sangre. Próximo versículo, next verse. Aleluya. Pues mucho más que estando ya justificados en qué. En su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Gloria al Señor. Estando ya justificados, hermanos, la única manera en que nosotros podemos ser justificados es por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Usted quiere ser justificado delante de Dios, tiene que ir, aleluya, y rendir su vida y decirle: Señor, que tu sangre sea aplicada a mi vida para que borre todos mis pecados y para que me des un nuevo comienzo. Eso es lo hermoso de Dios, que cuando tú vienes a Él, Él te justifica con su sangre y eres alguien nuevo. ¿A cuánto les gusta comenzar de nuevo? Siento que cuando fallamos, lo intentamos otra vez y lo intentamos otra vez. Aleluya, gloria al Señor. Pero Él nos justifica por su sangre, porque fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Alguien está agradecido en esta tarde por esa sangre? Estemos en pie. Si usted está agradecido por el sacrificio de Jesucristo, venga aquí es cierto. Y dígale: Señor, gracias por tu sacrificio en cruz del Calvario, que yo no me lo merezco, no. Pero gracias